Como aspecto histórico, vemos que Ludwig von Bertalanffy es precisamente la persona que se encarga de estudiar y desarrollar desde una perspectiva científica y ya metodológica esa teoría general de sistemas. Y él lo que nos va a decir es lo siguiente, cualquier sistema va a estar conformado por algunos otros elementos a los cuales se les va a conocer precisamente como subsistemas. Los subsistemas en una empresa, nosotros los vemos como las áreas y precisamente o departamentos que van, mencionábamos, a interactuar, a interrelacionarse para poder precisamente potencializar. Cuando nosotros hablamos de una TGS, vemos a todo el sistema conocido precisamente como un fenómeno, porque va a tener variables que va a poder controlar, va a tener otras variables que van a afectar a todo el sistema. En algunos casos le van a permitir crecer, evolucionar y en otros estabilizarse. Toda esa parte de subsistemas que vienen a ser las áreas o departamentos, los cuales van a estar interactuando. Y el fenómeno general en sí, que va precisamente a hacer todo lo que viene a conocerse como el ambiente. Aquí nosotros vemos que cualquier sistema va a estar conformado precisamente por diferentes componentes conocidos como subsistemas. Cuando nosotros tenemos una empresa, mínimo existe recursos humanos, mínimo existe finanzas, lo que viene a ser producción o servicio, que es el corazón precisamente de esa empresa, y la parte ya sea de inventario o servicio a los clientes. Porque nosotros lo vamos a ver a través de una interacción en donde vamos a tener entradas y salidas para nosotros poder cumplir con esos objetivos, esas metas y precisamente poder nosotros obtener nuevos mercados o nuevos clientes. Algo muy importante cuando hablamos precisamente de este sistema. ¿Cómo se van a clasificar? Como abiertos o cerrados. Si nosotros hablamos de un sistema abierto, quiere decir que va a tener interacción precisamente con el mercado, ya sea para obtener insumos o para tener clientes. Ya este medio ambiente también es muy importante hablar de que va a haber energía, porque va a haber intercambio de muchos aspectos, información, recursos, servicios, producción, finanzas. Cuando nosotros hablamos de un sistema abierto, puede ser también una empresa semiabierta. ¿Qué quiere decir? Lo mínimo indispensable para poder subsistir, interactuar, pero todo lo demás ya se generó una cadena de suministros propia que entonces le permite ya no estar totalmente abierta. Cuando nosotros hablamos de un sistema cerrado, quiere decir que no hay interacción. Esto es lo peor que le puede pasar a cualquier empresa, porque lo que va a suceder es que va a caer en un caos, estática y con el tiempo desaparece. Y prácticamente pues muere. Aquí es donde nosotros vemos que grandes empresas que incluso llegaron a ser monopolios y fueron muy importantes, al no querer interactuar con otros, hacer alianzas, pues fue lo que los llevó a la desaparición. Y de ahí pues vino la evolución, vino un corte drástico y entonces estas empresas dejaron de existir. La entropía es un fenómeno que se va a dar siempre cuando nosotros hablamos precisamente de los sistemas cerrados. Mencionábamos, un sistema cerrado obviamente va a estar estático. Cuando no hay interacción, pues prácticamente entra en un caos, dejaría de tener ya a quien proveer y también quien le distribuya los insumos y se desintegra, desaparece y prácticamente fenece sin importar lo importante que en algún momento haya llegado a ser como empresa o como corporativo. La equifinalidad va a ser la capacidad que van a tener precisamente esos sistemas abiertos que mencionábamos, que van a tener interacción con el suprasistema, porque esto es lo que les va a permitir obtener objetivos, cumplir metas y especializarse, ya que ellos primero van a poder obtener sus insumos
transformarlos o generarlos en servicios, pero a su vez ellos proveer a otros que sean sus clientes y al mercado. Y aquí es donde viene precisamente esa importancia de esa interacción. ¿Hasta aquí dudas o preguntas? No, maestra, gracias. Ok, perfecto. Ahorita por aquí alguien me preguntó cuál es el grupo. Ahorita te lo checo y te lo comento. Gracias. Entonces, bueno, ¿por qué hablamos de una perspectiva sistemática? Finalmente, si estamos hablando de un sistema como parte de la organización y como parte importante de la capacidad de interacción al estar abierto o semiabierto, nosotros vamos a estar interactuando con el medio ambiente. Esto quiere decir, yo puedo seleccionar y ver cómo satisfacer mis necesidades de entrada o de ingreso a través de mis insumos, pero también yo una vez que genere lo que tengo que hacer, ya sea producción, y ojo, mi producción puede ser a la semiterminada. Esto quiere decir que va a irse a terminar con otra empresa o puede ser final y prácticamente va directo al cliente. Y entonces estos procesos internos que me van a generar a mí salidas, ojo, mis salidas van a estar dadas también muy importante a través de los inventarios, a través mencionábamos de los controles de calidad y de cumplir precisamente con cada uno de los objetivos y las metas. Y prácticamente eso es lo que me permite a mí ser productivo y generar servicios útiles para otras empresas y hacia la comunidad. ¿Cómo se clasifican las empresas? Esto es importante, la clasificación, precisamente porque puede variar dependiendo, ya sea una actividad, el tamaño o el propio capital de la empresa. Si yo la quiero clasificar desde una perspectiva o visión de su actividad, prácticamente mencionábamos, puede ser de producción, ojo, bienes o servicios, y algunas se consolidan como bienes y servicios. Cuando nosotros hablamos de una empresa de producción, quiere decir que forzosamente va a existir la transformación. O sea, el insumo que obtenga lo va a transformar y lo va a dar en otro recurso. Mientras que cuando hablamos nosotros de una empresa de puros bienes, hablamos de empresas que precisamente van a manejar la creación de bienes materiales, como pueden ser los autos, las joyas. Si nosotros hablamos de una empresa de servicios, va a cumplirse necesidades de mercado muy específicas. Puede ser desde servicios de salud, puede ser de turismo, entretenimiento, de cultura. Pero si nosotros hablamos de empresas de bienes y servicios, quiere decir que esos bienes materiales a los cuales va a dar servicio también van a cubrir una necesidad y pueden ser ya sea culturales o de salud, como algunos servicios públicos, incluso gasolineras, supermercados, mercados propiamente. Si nosotros clasificamos nuestra empresa, pero vamos a decir, ok, yo la voy a clasificar por el tamaño, pues prácticamente decidimos, son empresas pequeñas, menos de 50 personas, colaboradores. Una empresa mediana puede variar entre 50 y 400 colaboradores, pero cuando ya crece, ya la considero como una empresa grande. Y cuando crece a más de 3,000 empleados, pues ya estamos hablando de empresas transnacionales o internacionales. Sin embargo, a lo mejor mi clasificación de empresa va a partir desde su capital. Y esto quiere decir cómo se conformó, cómo nace, cuál es el título que se le da cuando la voy y la registro a la empresa. Y la puedo hacer como una empresa privada. Esto quiere decir que el dinero, los recursos, surgen todos de precisamente individuos privados particulares. Cuando nosotros hablamos de una empresa pública, quiere decir que los recursos financieros y económicos van a estar dados por el gobierno para esa empresa. Cuando nosotros hablamos de una empresa mixta, quiere decir que los recursos de capital y financieros va a tener ingreso de las dos fuentes, de lo que es tanto privada como pública. Esto quiere decir personas, individuos que son inversionistas, pero también gobierno que aporta capital
para precisamente crear esa empresa de tipo mixto.